Continuamos hablando sobre alergia, por lo cual hemos invitado en esta producción de la Asociación Cuidar la Vida al doctor Enrique Lucchesi. ¿Todo bien hasta ahora, doctor? Todo ¿Sí? Perfecto. Todo absolutamente entendible. Absolutamente. Le vamos a preguntar a la gente en torno a la alergia, ver. cuál es la inquietud o de pronto la percepción personal que tiene o el padecimiento personal que tiene. Perfecto. Lo invito a verlo, por favor, la primera. Hola, soy Ana. ¿Hay relación entre las alergias y los cambios emocionales o el estrés? Gracias. Sin duda que los cambios emocionales tienen relación con las alergias y con cualquier patología que hablemos. Cualquier enfermedad que transcurra en el individuo está afectado por el factor emocional. Biológicamente, estrictamente en lo biológico, yo diría que la vinculación es poca, pero en el efecto sintomático sí está presente, sobre todo en las patologías de la piel, cuando la piel se convierte en el primer paragolpe que tenemos frente a ciertas dificultades de la vida, empiezan a aparecer síntomas que la mayoría de las veces se confunden con alergias, que en realidad no son alergias, son brotes de piel, pero que bueno, el folclore supone que todo lo que está en la piel, que está rojo y pica, es alergia, y en realidad el 80% de esos brotes no. Ahí sí hay una incidencia emocional muy importante. ¿Quiere decir que podemos asociarlo con alguna problemática de tipo psicológico? Sin dudas, como cualquier patología. Yo tenía un profesor en la facultad que decía: si vos tenés una gripe y estás deprimido, angustiado, sin trabajo y te dejó tu mujer, esa gripe te mete en la cama 10 días. Vos con esa misma gripe, feliz, contento, con trabajo y con dinero, vas caminando a trabajar. La gripe es la misma, los que no somos los mismos somos nosotros. Claro. Sí, los factores emocionales y todo lo Sin demás, duda. psicológicamente. Pero en toda patología inciden, toda patología. Lo invito a ver otra inquietud personal. Adelante. Por favor, Agustín, si sos tan amable. Bueno, quería preguntarles cómo se curan. Yo tengo mucha alergia, sobre todo, más que nada en primavera, pero bueno, ¿cómo se curan las alergias en las vías respiratorias? Gracias. Acá tenemos que enfocar tres puntos de vista, tres aspectos. El primero, como dijimos recién, es el ambiental. Es decir, instruir al paciente a que genere un ambiente donde trabaje y donde vive amigable para su alergia respiratoria. Punto 2, medicarlo con receta, con medicación de farmacia para que alivie esos síntomas de forma adecuada. Y punto 3, se hace un diagnóstico alérgico que consiste en un análisis de sangre que nos mide cuánta inmunoglobulina E, ese anticuerpo que hablamos que el alérgico fabrica en cantidad, tiene, y luego se hacen los test cutáneos para ver a qué es alérgico. Hecho ese diagnóstico, decimos, bueno, el señor fulano de tal es alérgico, y es alérgico a esto, esto, esto y esto. Bien, ¿qué hacemos? Con esto y esto, hacemos un tratamiento de vacunas, la famosa inmunoterapia, que es la única terapéutica admitida por la Organización Mundial de la Salud como modificadora del curso de la enfermedad alérgica. Vacunas que pueden ser bebibles o inyectables. Yo inyectables no uso más porque me pasé 30 años de mi vida pinchando gente porque no había otra cosa. Ahora hay buena cantidad de vacunas bebibles y buena calidad, entonces usamos vacunas bebibles, que deben usarse durante no menos de 3 a 5 años. Sí. Eso que hace que el paciente fabrique anticuerpos específicos contra lo que le provoca alergia y va bloqueando la reacción de esas sustancias con el contacto con la famosa inmunoglobulina E. Doctor Lucchesi, usted hablaba recién de los test cutáneos. ¿Son los famosos tajitos que hacen? Sí, yo no hago tajitos, yo uso unas lancetitas de plástico que se hace como una presión y una rotación de la lancetita de plástico, que es una escarificación que ni se ve en la piel. ¿Una? Escarificación. Se levantan las primeras capas de la piel, que no duelen, no pinchan ni nada. Algunos usan la chapita, la lancetita de metal, que hacen un pequeño tajito y demás, y antes se hacían intradérmicas, se inyectaba líquido bajo la piel, antes era brava la cosa. Cuando yo empecé en el hospital de clínicas con este tema, hacíamos 150 pruebas, todas eran intradérmicas inyectables. El paciente venía 10 veces, hace 15. Los grandes se quejaban, los chicos ni hablemos, los chicos era un drama bíblico. La primera vez venían, la segunda vez había que matarlos para traerlos, ¿no? Pero bueno, era así. Cuando tenemos todo eso, hacemos el tratamiento de vacunas. O sea que ha mejorado las terapias para tratar el... Sin ninguna duda. Sobre todo en la alergia a insectos, veneno de abeja, avispa y hormiga colorada, el éxito del tratamiento de la vacunoterapia, de la inmunoterapia es del 97%. En buena hora. En buena hora, exactamente. Lo único que eso sí, esas sí son inyectables sí o sí. En los insectos no hay vacuna bebible, hay que inyectarla.
Doctor, hablando de toda esta cuestión de cómo se puede curar, qué es lo que se aplica, lo inyectable, lo bebible, ¿es caro tratar la alergia? No, en absoluto. Caro. Por ejemplo, la ciencia avanza y va generando cosas extraordinarias. Sí, claro. En asmas graves de difícil resolución con la medicación convencional, apareció un anticuerpo monoclonal, se llaman, que son terapias de última generación, cuyo costo está en el orden de los 90.000 pesos por mes. Sí, es una plata. Carísimo. Es una plata. Pero son pacientes muy aislados. Se usa en asmas graves, de difícil control terapéutico y en urticarias crónicas que no se pueden resolver sino con corticoides. Punto. Después el costo de la medicación inhalatoria, los aerosoles o los inhaladores nasales y demás, no, es una terapéutica. Está en el vademecum de todas las obras sociales. Sí, casi todas. Y obviamente la medicina pública también la atiende. La medicina pública también la tiene, exactamente. Sí. Doctor, lo invito a otra inquietud personal. Adelante, ¿Sí? Agustín, no. por favor. Hola, soy Mari. Quisiera saber si las alergias empeoran el asma. No es que la alergia empeore el asma es de por sí, el 80% de las asmas son enfermedades alérgicas, alergias que asientan en la mucosa bronquial. Y un altísimo porcentaje de asmas van de la mano con las rinitis. Así que rinitis y asmas van generalmente con la mano. El paciente empieza con rinitis y en determinado momento de su vida se agrega el asma, se asocia el asma y las conjuntivitis, y entonces ya empieza toda la historieta esa que hablamos antes. Hay una cuestión familiar, o tal vez sea lo previo, no me refiero a familia en cuanto a grupo social, ¿no? Sino en cuanto a patologías, de la bronquitis y el asma. La bronquitis en sí, por definición, es una infección de las vías respiratorias, que puede ser bacteriana o virósica. Si el paciente tiene asma y además padece una bronquitis, su asma va a empeorar siempre. Si hace una bronquitis bacteriana, el bronquio va a fabricar mayor cantidad de moco y los bronquios más finitos van a empezar a taparse y va a tener más dificultad para respirar. Si es una infección virósica, el virus hace que el bronquio se cierre, haga más espasmo y aumenta también su dificultad respiratoria. Toda patología infecciosa en el asma suele ser perjudicial. Ahora sí, la cuestión familiar en cuanto a grupo social o a definición social. ¿Qué incidencia tienen las alergias en el grupo familiar? Bueno, las alergias son hereditarias. Por ejemplo, si en un matrimonio uno de los dos es alérgico, el 35%, 40% de sus hijos va a ser alérgico. Y si los dos son alérgicos, el 70% de sus hijos van a ser de origen alérgico. Yo por eso siempre les hago un mal chiste a los padres cuando están los chiquitos, de tratar de cuando crezcan no se casa con un alérgico o una alérgica, porque si no vas a correr con los nietos como loco. Pero es así, esa es la me refiero a otro tipo de escenario, o sea, lo famoso, lo clásico. La alergia a la arena nos tiene loco a todos. Sí, claro. Pero eso cuando, insisto, cuando el paciente no va a una buena consulta, cuando no le explican de qué se trata, porque si no la cosa queda un poco como que es una brujería, que es mirá lo que nos pasa, nos tiene mal a todos. Bueno, si no podemos darle paz en cuanto a la sintomatología de ese chico, los padres van a sufrir, sin ninguna duda. Pero si les explicamos por qué tiene alergia el chico, cómo hay que manejar el ambiente, cómo hay que manejar la medicación, cuándo hay que llamar a la consulta, entonces ahí la cosa cambia radicalmente. Cuando a veces a uno le toca gente que se desespera tanto que entonces empiezan a contar los médicos que la vieron, a la nena o al nene. Entonces lo vieron 6 médicos. Y nosotros somos especiales, cada uno de nosotros tenemos un librito y un cuadernito. Entonces vienen con 6 opiniones distintas y eso es lo peor que les puede pasar. O si no, otra cosa peor todavía, Internet. Entonces me meto, claro, sí. Es como si yo me meto a ver cómo se arma una turbina y voy a entender todo por la mitad y mal porque no tengo ni la menor idea. Bueno, eso pasa. Y encima la automedicación. Exactamente. Eso ahí no, porque una nenita del colegio, una compañerita, tiene esta cosa, entonces la mamá me dijo que le dé esto porque le hizo bien. Bueno, esas son cosas que hay que hablar con la gente, hay que explicarles. A veces hay poco tiempo, pero hay que hacérselo para explicarlo. Cuando lo entienden, cambia radicalmente el panorama. Doctor Lucchesi, usted hablaba en el comienzo del programa que normalmente la manifestación es desde temprana edad. Sí. Se extiende durante casi toda la vida. Sí. La condición alérgica se mantiene prácticamente toda la vida. Pero hay gente que empieza con su alergia ya de más grande. Es decir, hay inclusive asmas tardíos que aparecen después de los 50 años y que tienen un componente alérgico. Y esa teoría todavía está en revisión. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué pasa eso? Todavía no está bien claro como para decirlo científicamente, confírmense ello. Y después, bueno, otro tema interesante es, en la infancia es más abundante la alergia en los niños que en las niñas. Y en la edad adulta es al revés.
es más abundante en las mujeres que en los varones. Eso se estudió por la famosa testosterona, por la hormona masculina. Es decir, parece que la hormona masculina modula, regula un aspecto inmunológico que es como que contiene la reacción alérgica. Entonces el hombre adulto tiene menos alergia que la mujer adulta, que tiene menos testosterona, obviamente. ¿Cuál es la frase, cuál es el pensamiento, cuál es el axioma, si quiere, que dejaría usted como tema final, como para que quede como un sello? No sé si hay un axioma que pueda ser trascendente de parte mía, pero por lo menos yo creo que todo paciente que sospeche que tiene una alergia o que su pariente, su hijo, su hija tiene una alergia, debe hacer la consulta. Primero, para confirmar si realmente es alergia. Y segundo, para, si es alergia, tratarla convenientemente. El doctor Enrique Lucchesi, especialista en alergias, ya lo escuchó. Y como es habitual en Saludablemente, ante cualquier duda, consulte a su médico. Gracias, doctor. Ha sido muy amable. Muy amable, muy gentil.